continuación, el doctor Demetrio Fernández hará la presentación de la siguiente ponencia. Doctor Demetrio, por favor. Doctor Demetrio. Sí, doctor Viñas, aquí me encuentro. Adelante, doctor. Sí, gracias. Bueno, pues, buenos días a todos. A continuación me toca presentar y bueno, pues tengo el honor, ¿no?, de presentar a ustedes al doctor Daniel Alejandro González del Rincón, quien nos va a abordar un tema, pues, de gran vigencia, ¿no? Se intitula El derecho al agua, un desafío jurídico por resolver en México. Y bueno, les comento que el doctor González del Rincón es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Constitucional Contemporáneo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. También es maestro de Derecho Público por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Tiene pues un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y más recientemente, bueno, pues es doctor en Derecho por la Universidad de Guadalajara. También también el doctor Daniel Alejandro es socio y director jurídico de la empresa asesoría DC, de SC, desde el año del 2012 y se desempeña como asesor jurídico externo de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego AC, el ANUR. Ha trabajado en la Administración Pública Federal y en el Poder Legislativo del Estado de Jalisco. De igual manera, se ha desempeñado como asesor jurídico de algunas organizaciones privadas. Bueno, sin más preámbulos, bueno, pues le damos la bienvenida y la palabra a nuestro distinguido ponente. Adelante, doctor González del Rincón. Muchas gracias, doctor. Les agradezco la invitación, agradezco sus palabras. Desde la ANUR agradecemos la invitación que nos hacen a este foro tan importante en este marco del Día Mundial del Agua, la importancia que se tiene sobre este recurso hídrico y que nos hayan invitado como ANUR. Se los agradecemos enormemente porque al final es tener esa importancia de la agricultura y llevar esa eficacia y eficiencia que se tiene como responsabilidad en los módulos es de suma importancia para nosotros y tratar de trabajar de la mano con todas las tecnologías y todos los académicos que distinguidamente están con ustedes. Agradecemos el licenciado Alejandro Salcedo, el maestro Galdino González, agradecen, se apena no haber estado presentes, pero me invitan a participar y a dar esta ponencia que hemos tratado de llevar a diferentes instituciones tomando como referencia la gran importancia que tiene la agricultura, el agua en la agricultura en nuestro país, y que lamentablemente con las legislaciones que tenemos hoy en día, con la problemática jurídica que se vive hoy en día, no se ha dado esa vital importancia. Si me permiten compartir la exposición. No sé si se pueda compartir la pantalla. Sí, doctor, usted es como anfitrión y puede compartirla. Permítanme un instante, entonces. Abajo en la pantallita verde le puede dar y ya puede compartir el archivo que nos va a presentar. Gracias. No sé si ya lo alcancen a ver. Se ve muy bien. Adelante. Gracias. Listo. Pues sí, como se intitula la presentación, el derecho al agua, un desafío jurídico pendiente en nuestro país. ¿Por qué se intitula así? Primero que nada, tratemos de tomar la importancia del agua en la agricultura. Como es de todos bien sabido, en nuestro país, como en gran parte de Latinoamérica, el agua en la agricultura tiene más del 50%. En nuestro país hablamos de casi un 76% del agua que hay en nuestro país
está en manos de la agricultura. ¿Cómo este derecho está protegido en el mundo? ¿Cómo México tiene la legislación vigente para garantizar este derecho? ¿Cómo está la ley de aguas nacionales? En el campo, como ahorita bien lo decía el doctor Nahum, él representa a la gerencia del distrito de riego, pero solamente el distrito de riego tiene la mitad de esa agua, la otra mitad la tiene unidades de riego. El costo del agua en el campo, un tema muy debatido. Nosotros en agricultura somos tasa cero, un tema bastante cuestionado, bastante debatido, que ha generado mucha polémica en los últimos años. ¿Cómo está la infraestructura hidráulica en nuestro país y cuál es la producción agrícola? Podemos tomar como referencia estos primeros tópicos de tres áreas que me gustaría abordar rápidamente. México, al ser firmante y garante de diferentes derechos, se toman varios cuerpos normativos a nivel internacional que han tenido hasta hoy en día nuestra Ley de Aguas Nacionales y nuestro artículo 4º funcional. México, al firmar diferentes tratados internacionales que enlisto en pantalla, tiene que garantizar este derecho. Y cabe hacer mención que el agua en la agricultura no es el uso principal en nuestra Constitución, como en los tratados internacionales. El uso principal es el uso humano. La agricultura estará entre el 3º al 5º. Nosotros como agricultura no somos el uso prioritario en el país, somos el 3º o el 5º, a pesar de, como bien se menciona, tenemos casi las 3/4 partes del agua en nuestro país. El uso humano, consagrado en el artículo 4º constitucional, en su párrafo 6º, nos dice cómo debe de ser esa agua. Dice que toda persona tiene derecho al acceso, a disposición, saneamiento, de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para consecución de dichos fines. Perdón que lo haya leído, pero esa es la importancia de entender que solamente en la siguiente imagen que veamos que el 16% del agua está en este uso, es cuando voltean a ver a la agricultura a veces con cierto desdén y preocupación, y perdón que lo diga así, porque primero a nivel constitucional y a nivel internacional, el primer uso es el uso humano, y estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero no podemos dejar de lado el uso agrícola porque tenemos otro derecho que ocupamos preservar, que es el derecho a la alimentación, que también lo han comentado la doctora que comienza la plática, hablaba de la importancia del derecho a la alimentación, que no podemos dejar de lado y no podemos obviar. Entonces, tratando de garantizar este derecho, nos damos cuenta también que de manera colateral, el derecho humano al agua va de la mano con la alimentación, pero también ese derecho humano al agua y la alimentación va de la mano con otros derechos humanos que no podemos obviar: el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Tenemos que tratar de entender que el agua hace converger a muchos derechos y que no podemos desproteger ni a uno ni a otro, principalmente el derecho humano al agua, que tan es así, hoy en día está en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores varias propuestas para reformar o crear la ley reglamentaria sobre este pequeño párrafo que acabamos de leer. Hay un gran debate que si vamos a cambiar la ley de aguas nacionales, si va a cambiar, se va a crear otra ley. Lo que es una realidad es que en la Corte pidieron que se reglamentara el artículo 4º, fracción 6ª, el derecho humano al agua. ¿Cómo el Estado mexicano va a garantizar con esas características que enunciamos ahorita de manera, perdón, que me devuelva, de manera asequible, salubre, aceptable y eficiente? Esa ley reglamentaria que se está ahorita debatiendo y que ha sido tema de discusión en los últimos 2, 3 años, que no ha salido, tiene que ver eso. Pero también tenemos que entender que es solamente este 15%, el otro 76% está en la agricultura. Y eso es lo que a veces preocupa, porque así como también el maestro que me antecedía hablaba de sequías, cuando hay sequías, cuando hay problemas hídricos o estrés hídrico, volteamos a ver a la agricultura y va a ser el área a la cual se le va a restar volumen, va a ser el área a la cual se va a limitar este recurso. Y entendemos esa necesidad y esa prioridad, pero también tenemos que entender que es donde tenemos que reforzar las políticas públicas necesarias, las tecnologías que tenemos que establecer e implementar
porque tenemos el derecho a la alimentación en ese 76%. Esa soberanía alimentaria que tanto enunciamos y que tanto defendemos está en este 76%, porque solamente el derecho humano al agua lo tenemos en ese 16%. Después tenemos un 4 y un 5% entre industria y energía. Que cabe hacer mención, estas que son las más pequeñas, llegan a ser las más eficaces y las más eficientes, irónicamente. ¿Por qué? Porque a veces en la escasez y en la limitación encontramos esas grandes oportunidades y los vemos claramente en la industria de energía. Volviendo a un tema que comentábamos, el tema agrícola. En nuestro país, la agricultura está dividida en los distritos de riego, en las unidades y esto de temporal. Y como bien comentaba el doctor Naum, en los 86 distritos tienen casi 3,000, perdón, es que la pantalla se mueve, tienen menos superficie que unidades de riego. La diferencia, no me quiero meter en temas administrativos, en temas institucionales, es ese control que se puede llegar a tener sobre los distritos a las unidades de riego que se encuentran pulverizadas en todo el país, donde a veces es desde difícil acceso hasta difícil localización de muchas de ellas. Puede ser de 2 a 3 hectáreas hasta miles de hectáreas. Ellos tienen la otra mitad. Ese 76% está en manos de los distritos de riegos y los distritos y las unidades de riego en nuestro país. Entonces, ¿cómo tenemos que tener esas políticas públicas necesarias, no nada más en distritos, no nada más en los grandes que están localizados y focalizados, y entendemos esa dinámica y que podemos saber sus planes de riego y que podemos saber su productividad y que podemos saber la demanda de agua que tienen calendarizada año con año, sino también en la otra mitad tan grande que tenemos en las unidades de riego, donde las políticas públicas o los programas sectoriales o gubernamentales a veces no han llegado a esas manos que también se necesita, porque el día de mañana, insisto mucho en eso, son en los lugares donde más puede afectar las restricciones o disminuciones de volúmenes. Y lamentablemente en la agricultura, en la distribución, así como también cabe hacer mención en la distribución de uso público urbano, las eficiencias son muy cortas. Si no se invierte, si no tenemos sistemas de riego, si no invertimos en conducción, traemos eficiencias con sistemas presurizados y con buenas condiciones hasta el 95%, pero hay lugares, distritos o unidades que puede haber pérdidas hasta del 73%. Tenemos pérdidas impresionantes en conducciones, ya no se diga en sistemas, simplemente en conducción. Que cabe hacer mención, el uso público urbano no se queda atrás. El Valle de México, la zona metropolitana de Guadalajara, la ciudad de Monterrey, si no se invierte en conducción para la distribución del agua, las pérdidas son impresionantes y esto es donde más adolece las pérdidas de agua en nuestro país, tanto en la agricultura como en su público urbano. En esta ocasión, hacemos énfasis en la agricultura por las necesidades tan grandes que se tienen sobre las inversiones para conducción y sistemas de riego, tanto en distritos como en unidades. ¿Qué problema tenemos con el agua? Cuando hablamos en cuestiones teóricas, en cuestiones doctrinales, cuando nos sentamos a crear esas tesis doctorales, nos sentamos a entender desde la teoría, cuando están los legisladores en Congreso y en el diario de debate, se tratan de postular la importancia. Porque decimos, a pesar de que estamos debatiendo algo tan importante como es la alimentación en el país, ni siquiera está en segundo lugar el uso agrícola, lo tenemos tercero, cuarto, hay gente que lo manda hasta el quinto. ¿Cómo tenemos que entender los valores fundamentales de igualdad y de libertad de derechos para poder partir la importancia de uno sobre otro? También cuando hablamos de ponderación, cuando sentamos en una balanza en los dos platillos, el derecho humano al agua y el derecho a la alimentación, y tratamos de que uno de ellos sea más importante que otro, es complicadísimo. No es lo mismo hablar de ponderación en el norte del país, en el margen del río Colorado o el río Bravo, que también son muy diferentes, hablar de ponderación en el río Suchiate, en Chiapas. ¿Cómo diferentes sectores, tanto, insisto, en tecnologías como en áreas gubernamentales, tendrán que crear las políticas públicas y necesarias para que esa ponderación, que va a depender de cada lugar, nuestro país al ser tan grande y tan diverso, no puede ser tratado igual. No podemos ver de la misma manera la agricultura en el norte que en el centro-sur del país. Y tratar de entender que el desarrollo de cualquier derecho
tenemos que tomar en consideración los 4 valores fundamentales, que es libertad, igualdad, seguridad y solidaridad. El derecho humano al agua, así como el derecho a la alimentación, tendrán que tener estos 4 valores sostenidos para que cuando tratemos de contrastar 2 valores, podamos entender la magnitud de la ponderación. La ponderación no puede ser general. La ponderación, cuando hablemos de ponderación en términos teóricos o doctrinales y los llevemos a ejecutar a un plano real, tenemos que entender esos 4 factores y ver el menor menoscabo posible al área en que se tenga que hacer. Decíamos, ¿en qué lugar se va a sacrificar menos uno a otro? Y perdón que use la palabra sacrificar de una manera peyorativa, sino va en qué lugar va a ser más importante. Cuando hablemos de sequías, que es un tema que nos adolece, lo vivimos el año pasado en Nuevo León, se vive en la franja fronteriza, en el Valle de Mexicali, en Sonora, Sinaloa, que a la hora de sacrificar, perdón que lo diga así, insisto, el agua en la agricultura, ¿qué valores se toman en consideración? Sí, estoy claro de que es primero el derecho al agua que el derecho a la agricultura, pero también se está menoscabando un derecho. ¿Y cómo se tiene, qué tenemos que hacer para tratar de llevar ese equilibrio a buen puerto? ¿Por qué? Porque por más que justifiquemos una norma, tenemos que llevar ese beneficio colectivo y tratar de entender en todos los sectores, que también lo tratamos de hacer en la agricultura, que no es que valgan menos, sino que en este momento tenemos que llevar el agua a la ciudad y tratar de que a la hora de restringir el volumen en una parcela, en un módulo, en un distrito, se vean los menos perjudicados posible, en donde desde su conducción sea eficaz y eficiente hasta su sistema de riego y tener productos rentables y competitivos. ¿Por qué? Perdón que adelante estas 2 láminas, porque si yo pongo en una balanza los 2 derechos, si yo pongo en una balanza el derecho a la alimentación, el derecho humano al agua, no puedo cargar el platillo a un lado o al otro, como a veces se trata de ver, porque sí, yo necesito tener el agua suficiente, salubre, accesible y asequible, pero también tengo que tener alimentación nutritiva suficiente y de calidad, y ese platillo no lo puedo equilibrar, porque me podrán decir que también tiene que ser de calidad, no puedo discriminar, tengo que tener a disposición, pero también tengo que dar a la alimentación adecuada, disponible y asequible. Pero esos platillos tendrán que equilibrarse siempre en el derecho al medio ambiente. Es en el que partimos todos los derechos que convergen en torno al derecho al agua. Y esto lo vemos desde tratados internacionales, que son los derechos económicos, sociales y culturales, aprobados por la ONU, así como nuestro artículo 4, que curiosamente convergen los 2 derechos en el artículo 4, uno en la fracción tercera y otro en la fracción sexta. Curiosamente, en ese mismo artículo están los dos derechos con la misma importancia. Y el ser firmado tratante México de este acuerdo, no podemos desobedecer la observación 12 y la observación 15, donde tenemos que garantizar esa alimentación, pero también tenemos que garantizar ese acceso al agua. Tenemos que verlo como un bien común. Tenemos que entenderlo que es de todos y para todos. Pero también es algo interesante cuando hablamos del costo, cuando ha sido un tema muy debatido el por qué la agricultura es tasa cero, no es que esté exento, simplemente es tasa cero por la importancia de generar alimento. Un tema que también se tocó hace algunos años, de que curiosamente todos los usos tienen un costo. El uso público urbano tiene un costo, pero no es el costo, también la agricultura, en la lista de derechos será tasa cero, pero en la agricultura cuesta. El agua cuesta conducirla en zonas áridas, en zonas con climas extremos, como vuelvo a mencionar en parte del país, o aún en el sureste, cuando hay inundaciones o desastres, cuesta conducir el agua. El agua como tal, la cuota de mantenimiento, el agua no es gratuita para un usuario agrícola, cuesta conducirla, cuesta operar la red, cuesta conservar esa red, así como también el uso público urbano, la cuota que pagamos, es esa cuota de mantenimiento para mantener y también tratar el agua. Pero entender que cualquier derecho, cualesquiera que ustedes puedan pensar ahorita, yo los invito a pensar un derecho, el que ustedes quieran, cuesta. No hay un solo derecho que no cueste. El derecho a la seguridad, el derecho a la alimentación, a la educación, a la libre desarrollo de personalidad, el derecho a la libre expresión, a la libertad de lo que ustedes me quieran comentar. No hay un solo derecho que no cueste. Pero si lo contrastamos con otras doctrinas, otras formas de pensar,
que en la medida en que nosotros nos organicemos y pensemos en colectividad, en un bien común, esos costos se reducen. En la medida que pensemos en que es un beneficio colectivo, en que es en la medida en que desarrollemos políticas públicas y conciencia ciudadanía de que es un beneficio para todos, los costos se van reduciendo de manera considerable. Y eso es lo que a veces no entendemos o no podemos ver, tanto en la agricultura como en el uso público urbano. Por eso coalicionan de manera radical. Y entenderlo de que si no cuidamos este recurso, es un daño que nos hacemos de manera directa para todos. Por eso ese platillo, cuando en la filmina antepasada lo veíamos que el platillo lo sostiene el derecho al medio ambiente, en la medida que no cuidemos ni el derecho a la agricultura, ni el derecho a humano al agua, el daño es hacia nosotros sobre el medio ambiente. El cambio climático es algo inminente, es algo real, algo que vivimos todos, algo que no podemos obviar. Y si no lo cuidamos, si no entendemos ese medio ambiente sustentable como un principio de responsabilidad colectivo, personal, humano, en todos los sectores y factores que queramos, más allá del uso que lo queramos ver, es el daño hacia nosotros mismos. Por eso insistía primero, si no lo vemos como responsabilidad para garantizar un derecho, veámoslo como costos, que es donde a veces más lo entendemos. Curiosamente, decíamos que si no nos pega al bolsillo, no nos queda claro. Lamentablemente, reaccionamos de manera reactiva, no preventiva. Hasta que no lo vemos reflejado en un costo económico, entendemos la magnitud. Lamentablemente así funciona nuestro país o gran parte de Latinoamérica y el mundo. Y los grandes teóricos nos dicen, entendámoslo como una condición de supervivencia del hombre para las futuras generaciones, no algo mediato y finito. ¿Por qué? Porque algo interesante cuando hablemos de distribución, perdón que vaya tan rápido, pero trataré de en estos 20, 30 minutos abordar los 4 tópicos más importantes que me gustaría comentarles. Cuando tratamos de entender también esa importancia del 76 y 16, cuando hablamos del agua en nuestro país, Latinoamérica, México, es muy normativo. Tenemos esa imperiosa necesidad de decir, ¿en qué ley lo dice? Muéstrame el artículo donde lo dice, para podértelo garantizar. Ok, es curioso, ahorita en el siguiente filme lo vemos, en Europa no necesitan un artículo en su constitución, porque fueron firmantes de un tratado internacional, y se responsabilizan de garantizarlo. Nosotros, México, Latinoamérica, tenemos esa necesidad de verlo literalmente positivado, decimos los abogados, en una norma para garantizarlo, cuando como derecho humano lo tenemos que respetar a nivel internacional, porque México fue firmante, insisto, de un tratado. Pero ¿cuánto ese es el mínimo? Hay un gran debate de que en derecho humano al agua comenzaron con 20, luego 50, 100, 200, ¿quién lo dice y por qué? ¿Y qué pasa cuando vamos a excedernos de ese 200? Es cierto que habrá lugares en nuestro país que es imposible hablar de 200 litros por persona. ¿Cuánta agua es suficiente? ¿Qué se ha dicho al respecto? Como lo comentaba, haciendo un análisis de algunas constituciones en diferentes partes del país, de Latinoamérica y Europa, hay lugares con constituciones que no marcan expresamente el derecho humano al agua. Habrá constituciones como Bolivia, como Ecuador, que tendrán un apartado expreso, donde habla del derecho humano al agua y cómo lo desglosa y cómo se debe garantizar. A veces entendamos de que no porque exista la ley y esté en ley se respeta o se tienen las facultades de garantizarlo. Si nos fijamos en Europa, Francia, España, Grecia, hablan de medio ambiente nada más. Y como medio ambiente tendrán que hacer respetar todo lo que conlleve a ello, no expresamente como nosotros un artículo 4, párrafo 6. Eso también es interesante, ese respeto de que no porque esté en norma positiva lo tengo que garantizar y tengo que irme a pelear a juzgado. Lo hago por respeto a un mandato internacional y más allá de un mandato, porque estoy convencido de que así debe de ser. Perdón. Como en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo, el agua, la distribución del agua, más de la mitad está en la agricultura. En Brasil, el 91% en la agricultura. En Chile, el 47% en la agricultura. En Colombia, el 50%. En Ecuador, el 80%.
perdón, en Argentina, perdón. En Argentina el 74%, en Bolivia el 91%. Es una dinámica que lo vemos en casi toda Latinoamérica y parte de Europa. La mayor parte del agua en los países está en la agricultura. Es donde van a voltear a ver cuando hablemos de escasez y cuando hablemos de estrés hídrico. Es donde se tienen que reforzar esas políticas públicas, donde se tiene que invertir en esas tecnologías de vanguardia que tanto hemos mencionado y que tanto se estudia, tanto en la Universidad de Chapingo como en el Colegio de Postgraduados. Es donde se tienen que aterrizar todas esas tecnologías para eficientar, porque es donde se está volteando a ver. Los decretos de sequía en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, es la agricultura. Y si no estamos con las capacidades necesarias para soportarlas, el perjuicio y el daño es mayor. Porque hablamos de dignidad, de mínimos. Hablábamos de cuánto es lo menos que debemos de tener, cuánto es la cantidad de agua mínima que debe de tener. Es un concepto muy ambiguo, muy debatido. El mínimo vital y la dignidad humana. ¿Cuánto es lo menos que debo de tener? A veces no se ha concretado una definición de lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo que una persona debe de tener? ¿Cuál es lo adecuado, lo que asegure su crecimiento, su desarrollo, su bienestar, su salud? No ha habido, ha cambiado radicalmente. Afortunadamente, siempre a mayor. Le llaman un principio pro persona. Siempre buscar el mayor beneficio posible. Pero una definición concreta no la tenemos. Nuestra Corte dice que el mínimo vital exige confrontar la realidad con los valores y los fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso en concreto. No nos dice mucho. ¿Cuál es el mínimo? Confrontar la realidad de los valores. Una realidad en Sonora es la misma que en Chiapas o Oaxaca. Con los derechos sociales, siendo necesario realizarle una evaluación de circunstancias en Chihuahua, que en Tamaulipas, que en Tabasco, que en Campeche. No nos marca un parámetro real. Que sí ha llegado a decir la Corte, son 200. Vamos a tasarlo en 200. Y esto fue gracias a que de manera colateral se estaba revisando una demanda donde se estaba restringiendo el volumen a una madre soltera y a su hija, y tenía que tener el mínimo acceso necesario para subsistir, prevaleciendo el derecho a la infancia, a la menor, el derecho a la mujer y a un desarrollo de oportunidad, no el derecho al agua. El derecho al agua salió colateral, y la Corte en ese momento dijo, son 200. Perdón que adelanté las láminas, pero quisiera llegar a esta, porque dicen 200. Ahorita dicen 200 la Corte, pero ese 200 fue caminando en un andamiaje histórico desde 20 litros, donde 20 litros, cuando la ONU menciona 20, era lo que podían soportar en hombros una persona en África en determinada distancia, a determinada temperatura para llevar a otra comunidad. Curiosamente, la ONU en ese momento toma un estudio de dos investigadores americanos en el 2010, en el 98, perdón, en donde ellos nunca dijeron 20, marcan un parámetro de 20 a 300. Muy interesante este parámetro. ¿Por qué? Porque dicen 20 simplemente es para a veces sobrevivir, para tomar agua, para que la persona viva, tenga salud. Y cuando va marcando 20, 50, 100, 200, hasta 300, 300 es el máximo que se cree ahorita indispensable para que una persona pueda beber, tenga salud, higiene y también un medio ambiente sano, un entorno verde. Cuando México toma el parámetro de 300, también hace mención a la ONU, pero nunca se menciona este estudio. Si somos vinculantes y tomamos ese derecho pro persona al mayor beneficio posible y a alguien en nuestro país se le ocurriera decir 300, tenemos un problema mayúsculo, que debería de ser, que cualquier tratado internacional, haber salido de un acuerdo y haber tomado como referencia este estudio, está obligado a ser vinculante. Lamentablemente poco se conoce este artículo, lamentablemente poco se menciona. Y si vemos, comúnmente no leemos las letras chiquititas. Si vemos el tratado internacional, hace mención a este artículo. Y te quedaron en 200. Nunca se fueron a decir 300. ¿Y por qué insisto en ello? Porque nada más dice de 100 a más. Y va diciendo qué va pasando con cada cantidad mencionada, 100, 20, 50, 100, 200, 300. ¿Qué va pasando? Tenemos solventadas las facultades básicas, los accesos intermedios o un óptimo acceso, pero sigo pensando en 300. Si decimos 300 y tomamos las cifras oficiales
de cuántos habitantes somos en nuestro país hoy en día, en el último censo de INEGI, y yo lo contrasto con la información que vierte la Conagua en las concesiones de aguas nacionales para uso público urbano otorgadas a los estados y municipios, traemos un déficit, señores. Traemos un déficit. Si a alguien se le ocurre decir que son 300, que deberían hacerlo por garantizar el mayor derecho posible, el derecho humano al agua, traemos un déficit. Por eso nos quedamos en 200 y decimos, todavía vamos bien, traemos una disponibilidad suficiente, casi nos acercamos al déficit. Pero ¿qué va a pasar cuando vayamos creciendo en población o alguien, insisto, ojalá lo haga? Ojalá velemos por el mayor derecho posible, el derecho humano al agua, vamos a querer un déficit. Y vamos a voltear a ver al campo mexicano. Y vamos a voltear a ver a los distritos de riego y a las unidades de riego para decirles, ¿tienes más agua? O tienes agua que necesito para garantizar un derecho más importante que no eres tú. Por eso, y tratando de hacer ese contraste, tenemos que entender el rol de la administración pública, velando por esa igualdad y sostenibilidad al crear las políticas públicas, para que ese equilibrio no se rompa, para encontrar esa eficacia y eficiencia. Pero también nos damos cuenta que si hacemos 2 estudios rápidos, que yo sé que podemos agarrar cualquier cultivo, el doctor Nahum hacía mención de cultivos principales, yo tomo uno como referencia para darnos cuenta que cuando hablemos de soberanía alimentaria, no toda la agricultura es alimento. Y ese es un dato muy interesante y curioso cuando hablemos de agricultura, porque si no es que la agricultura es alimento, no necesariamente, hay un cultivo en particular, una demanda impresionante que nos alimenta, pero también hay ciudades que se jactan de decir que necesitan el agua para garantizar el derecho a la población y no ni siquiera la mitad del agua va a la vivienda. Esos son estudios rápidos que me gustaría tocar, nomás como para hacer ejemplo de que se necesita ese estudio real y concreto de cómo estamos. Por eso el nombre de la presentación es eso, ese problema jurídico que tenemos en el agua, más allá del derecho que queramos velar. ¿Por qué? Me voy a los casos en concreto por cuestión de tiempo y no robar el tiempo a la persona que continúa. Me gustaría tocar el caso de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cuánta agua tiene concesionada en sus 4 concesiones, tanto del lago de Chapala como de las presas? ¿Cuánta agua tiene concesionada la zona metropolitana de Guadalajara contra cuántas recibos tiene el sistema intermunicipal de agua? Y nos damos cuenta que tomando como referencia el agua concesionada, los metros cúbicos concesionados, con las cuentas en uso público urbano, haciendo la media, pensando en el mes que más pueden usar agua, que es mayo, por las cuentas que se tienen solamente en este uso, solamente el 42% del agua de la zona metropolitana es para uso doméstico. El otro 58% está en la industria o en servicios. Y decimos, es que la zona metropolitana no tiene agua, el derecho humano al agua hay que velarlo. Híjole, ese discurso a veces choca con la realidad cuando contrastamos la realidad en el sentido de que no necesariamente es el derecho humano al agua que tanto agarran de estandarte para debatir más agua o no, sino es la realidad en la que vivimos de mala distribución y mala información con la que contenemos. Pero no nada más la ciudad, también en la agricultura. Tomo como referencia el algodón en el Valle de Mexicali. ¿Cuánta agua necesita el cultivo de algodón en un ciclo agrícola? Tomando los datos oficiales del Distrito de Riego, de la Gerencia de Distritos de Riego, en el 2018-2019, el cultivo de algodón con la superficie que tenía demandada, contrarrestando contra el agua que utiliza la ciudad de Mexicali, son 8 veces más. Un ciclo de algodón en el Valle de Mexicali son 8 años el uso de la ciudad de Mexicali. Y es cuando chocamos con realidades diferentes. No podemos tasarlo igual, me queda claro. No es un ejemplo para tasarlo en todo el país, pero es contrarrestar de que esa soberanía alimentaria, no todo en el campo es agricultura, no todo es soberanía alimentaria, que sí es cierto, es industria, la industria textil es muy importante en nuestro país y la demanda de algodón puede ser un producto muy rentable, pero no necesariamente es alimento.
y la demanda de agua que puede llegar a tener, contrarrestando contra el uso público urbano en la ciudad vecina, es 8 años de ella. Ok, Mexicali es una ciudad muy pequeñita, cabe hacer mención, hay que contextualizar completamente el ejemplo, es una ciudad pequeña, son no más de 1 millón de habitantes, no más. El dato ahorita, perdón, la siguiente lámina no lo pongo, la cantidad de habitantes que hay, pero la importancia de entender las realidades que podemos converger de las políticas públicas y las realidades jurídicas en que vivimos, en donde no podemos decir, así como la zona metropolitana de Guadalajara, que toda el agua va a la ciudad, porque no, ni la mitad entra a las casas, y que tampoco todo el agua en la agricultura es para alimento, cuando tenemos productos muy demandantes. ¿A qué va esta reflexión o esta invitación? Entender cada realidad diferente en nuestro país, entender cada distrito de riego en nuestro país, tratar de conocer las unidades de riego en nuestro país también. ¿Para qué? Para poder crear las políticas públicas necesarias, que insisto mucho, pero también las tecnologías necesarias, para que cuando alguien en verdad trate de velar por ese derecho humano al agua, cuando alguien en verdad trate de garantizar el derecho humano al agua en su máxima expresión, con el principio pro persona, garantizando esos 300 litros que ya se dijeron, que bien pudieran cambiar, que bien pudieran restringir, pero hoy en día siguen vigentes en la ONU, no adolezca el campo mexicano, no restrinjan y de manera considerable, y en esa restricción que sí va a pasar y va a ser, se genere el menor daño posible. Eso es lo que desde la NUR invitamos, es a no olvidar que también del campo salen los alimentos, es cierto, pero también buscar esas eficiencias para todos, tanto en el uso público urbano como en el uso agrícola. De mi parte sería todo, agradezco la invitación, perdón que ha sido tan rápido, pero tratando de respetar los tiempos de todos y el tiempo que me fue marcado. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pues agradecemos al doctor Daniel Alejandro González del Rincón su brillante presentación y la reflexión, ¿no?, que nos hace sobre los derechos del agua y cómo se encuentran vinculados, ¿no?, con otros derechos, como el derecho a la alimentación, pero también estos dos derechos del agua y la alimentación, mucho conectados al derecho de un ambiente sano y también al pues, de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues vemos también que todos estos derechos que pues, se consideran constitucionales, pues no se han satisfacido, ¿no?, por satisfecho, ¿no?, por falta de definición en cuestiones como los mínimos necesarios, la correcta medición de volúmenes, el deterioro de la infraestructura, pago insuficiente por su uso y bueno, pues también la falta de inversión pública, ¿no?, que pues todas estas son problemáticas, ¿no?, de los ciudadanos. Bueno, pues muchas gracias, doctor Daniel. Y bueno, pues les damos el uso de la palabra a quienes tengan alguna pregunta, alguna duda. Si gustan levantar su mano, por favor. Yo quisiera, doctor Demetrio, si me permite, Y adelante. preguntarle al doctor Daniel González cuál serían los puntos más difíciles de consensuar en las diversas propuestas que en la actualidad existen para la nueva Ley General de Aguas. Han habido una serie de foros donde hemos participado, pero finalmente no se ha concretado una nueva ley. ¿Cuáles serían los puntos más álgidos entre las diferentes propuestas que se han presentado? ¿Dónde está el cuello de botella para que no se haya tenido una aprobación desde su punto de vista, doctor González? Gracias, doctor. Creemos que en la distribución y los usos es real, se necesita hacer la ley reglamentaria del artículo 4 con base al derecho humano al agua. Eso es un mandato ya de la Corte que el Congreso no ha obedecido, es una realidad, no lo ha obedecido, y se tiene que hacer esa ley reglamentaria, pero es cuando está esa discrepancia. ¿Hacemos la ley reglamentaria del cuarto o vamos a crear una ley general de aguas nacionales y vamos a derogar la ley vigente? Y cuando empiezan ese debate es cuando empiezan a no entender esos usos. De hecho, en algunos proyectos, el tema agrícola a veces desaparece. Vuelven a grandes
grandes regadíos o pequeños regadíos, cuando es, oye, distritos o unidades, empiezan a desvalorar al área agrícola. Y eso creo que fue un tema muy cuestionado y debatido. Tratar de hacer la ponderación de usos fue un tema que se enfrascó la discusión en la Cámara de Senadores hace 2 años. Creo que eso es un tema álgido, tratar de escuchar a todas las voces y de entender a todos los sectores y darles esa importancia. Algo que es claro y no obviamos es el derecho humano al agua. Eso tenemos que velarlo. Y como lo decíamos, solamente el 16% del agua en nuestro país es para garantizar el derecho humano al agua. Y si vemos que cada vez somos más y tratamos de garantizarlo en su máxima expresión, subiendo de 200 a 250 o a 300, no va a ajustar. Eso es una realidad y estamos conscientes de ello, pero tampoco desmeritar a los demás usos. Hubo una propuesta que ponía primero el uso recreativo, el uso, ¿qué decía? El uso turístico que el uso agrícola. Decimos, oye, es que sí, entendemos la generación de recursos, pero también entiendan el derecho a alimentación. Entonces siento que ha faltado escuchar a los diferentes sectores y diferentes voces y darles esa justa medida a cada uno de ellos y empezar a ponderar y valorar todos los sectores. Creo que ahí se agotó, hubo un foro de la legislación pasada, hubo foros a nivel nacional, nos tocó participar en varios de ellos por parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y cada estado era diferente. Creo que no hubo un consenso general, no hubo un acuerdo donde trataran de escuchar a todas las voces, pero también dar una justa medida a todos los lugares. Creo o creemos que debe de prevalecer siempre el derecho humano al agua y por debajo de él el derecho a la alimentación. Y creo que ahí se rompió. Ahí se rompió un poquito el diálogo, se rompió un poquito el cierre de la legislación y no hubo continuidad. Ahorita lo que tienen que sacar es la ley reglamentaria, el artículo 4, que eso no contraviene a la ley General de Aguas Nacionales o a la Ley de Aguas Nacionales, pero sí hay que hacer mención o hay que hacer conciencia que cuando quieran retomarlo, traten de entender o garantizar la importancia de los usos. Eso es lo que se hemos tratado de dialogar siempre con ellos. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Bueno, pues andamos ahí un poco cortos ya de tiempo. Y bueno, pues agradecemos su participación en este tema. Felicidades y gracias. Adelante, doctor Rubinho.